En este video usaremos el área para descubrir la propiedad distributiva. Linda tiene un macizo de flores rectangular que mide 10 pies de largo y 4 pies de ancho como se muestra aquí. Ella va a plantar glorias de la mañana y tulipanes. Ella quiere más glorias de la mañana que tulipanes, y decide dividir el jardín como se muestra a continuación. Observe cómo la parte del jardín para glorias de la mañana tiene dimensiones de 7 pies por 4 pies. La parte del jardín para los tulipanes tiene dimensiones de 4 pies por 3 pies. Sabemos que esta longitud es de 4 pies. Porque el lado opuesto también tiene una longitud de 4 pies. Para A, determine el área total del jardín multiplicando el largo y el ancho totales. Recuerde que el área de un rectángulo es igual a largo por ancho. Lo que significa que el área de todo el jardín es igual a 10 pies por 4 pies. 4 feet. 10 veces 4 es 40 y pies por pies nos da pies cuadrados. El área es igual a 40 pies cuadrados, lo que significa 40 cuadrados de un pie por un pie caben dentro de todo el jardín. Para la parte B, determine la cantidad total de pies cuadrados o área que se plantarán con tulipanes. Muestra qué cantidades multiplicas. Las dimensiones de la parte del jardín para tulipanes es de 4 pies por 3 pies. Lo que significa que el área de la parte de tulipanes del jardín, que llamaremos a subte, T para tulipanes, es igual a 4 pies. X 3 pies que equivale a 12 pies cuadrados. Para la parte 100, determine el número total de pies cuadrados o área que se plantarán con las glorias de la mañana. Nuevamente muestra las cantidades multiplicadas. Llamemos al área de la gloria de la mañana parte del jardín a sub m, m para las glorias de la mañana. Las dimensiones de la parte del jardín de la gloria de la mañana son de 7 pies por 4 pies, lo que significa que el área de la parte de la gloria de la mañana del jardín es de 7 pies veces 4 pies. 7 veces 4 es igual a 28. El área es de 28 pies cuadrados. Para la parte 500, determine el área total del jardín agregando el área plantada con tulipanes y el área plantada con glorias de la mañana. Recuerde que ya encontramos el área total en la parte A, y multiplicamos la longitud y el ancho de todo el jardín, pero para la parte 500. Nos piden que encontremos el área total sumando las dos áreas más pequeñas. Entonces el área total es igual a 12 pies cuadrados. Más 28 pies cuadrados. Lo que nuevamente nos da 40 pies cuadrados. Para la parte E, usando la siguiente ecuación, describe en palabras cómo representa las dos formas en que encontramos el área total del jardín. Esta relación se llama propiedad distributiva. Entonces esta ecuación nos dice la expresión 4 veces 3 más 4 veces 7 iguales. La expresión 4 veces la cantidad 3 más 7. Mirando el producto 4 veces 3. Observe cómo 4 veces 3 nos dieron el área de la parte del jardín para tulipanes. Entonces este producto representa a subte. Más 4 por 7 es igual a 7 por 4. Usando la propiedad conmutativa de la multiplicación. Y noten que 7 veces 4 nos dieron el área de la gloria de la mañana, parte del jardín. Entonces 4 por 7 es igual a sub m. Ahora, en el lado derecho de la ecuación, observe si utilizamos el orden de las operaciones, y simplificamos dentro de los paréntesis 3 más 7 es 10, por lo que tenemos el producto de 4 y 10 aquí, que equivale a 10 por 4, que es el producto que nos dio el área total del jardín. Entonces, el lado derecho de la ecuación es igual a A, y sabemos que el lado izquierdo es igual al lado derecho, lo que sí verifica que estas dos expresiones son equivalentes. O iguales entre sí, que es la propiedad distributiva. A menudo, la propiedad distributiva se llama multiplicación sobre suma o sobre resta. Veamos algunos ejemplos. Estos dos primeros demuestran distribución o multiplicación sobre la suma. Lo he mostrado de dos maneras porque a veces veremos un signo de multiplicación aquí y a veces no. De cualquier manera, para borrar los paréntesis, podemos distribuir el 4, lo que nos da 4 veces 3 más 4 veces 7. A menudo usamos flechas, como se muestra aquí, para modelar la distribución. Del mismo modo podemos distribuir sobre resta. Para borrar los paréntesis aquí, distribuimos 3 que nos da 3 veces 6 menos 3 veces 4. Espero que hayas encontrado esto útil.